Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén todos súper bien, con toda la energía para lo que les voy a contar. Porque hoy tenemos un chisme, una exclusiva, algo que va a hacer que se les caiga la mandíbula. Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado rondando en las redes, en las revistas, en todas partes, pero del que nadie tenía pruebas contundentes. Hasta ahora. Estamos hablando de un beso muy esperado, muy comentado, entre dos personas que, levantan pasiones. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es una especulación más, tenemos un testigo secreto que lo ha revelado todo. Así que si quieren saber los detalles jugosos, las reacciones, y si esto podría significar un nuevo capítulo en sus vidas, quédense conmigo hasta el final. Y por cierto, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras primicias. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, esa chispa que saltaba a través de la pantalla, nos enamoró a todos. Y claro, los fans y muchos de nosotros aquí, nos quedamos con las ganas de que esa magia traspasara la ficción. Los rumores siempre han estado ahí, ¿verdad? Que si salían, que si se peleaban, que si volvían, pero nunca hubo una confirmación oficial, ni unas imágenes que dieran por zanjada la cuestión. Siempre un poco de misterio, un poco de ambigüedad que alimentaba aún más la conversación. Y es que, seamos sinceros, es una de las parejas más deseadas y comentadas del panorama turco e internacional. Desde que Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno mundial, la conexión entre Demet y Can fue más que evidente. No solo en las escenas románticas, que eran de pura candela, sino en las entrevistas, en los eventos públicos, en cada aparición conjunta. Se notaba una complicidad genuina, una risa compartida que no parecía forzada, unas miradas que decían mucho más de lo que las palabras podían expresar. Los seguidores, nosotros incluidos, nos convertimos en detectives, analizando cada gesto, cada palabra, cada fotografía en busca de una señal que confirmara lo que tanto deseábamos, que el amor de la pantalla se hiciera realidad. Y así, mientras sus carreras individuales despegaban, la especulación sobre su relación se mantenía en un punto álgido, alimentada por la ausencia de confirmaciones, pero también por la fuerte intuición de que algo más grande estaba sucediendo entre ellos. Pero hoy, la situación cambia radicalmente. Hemos logrado acceder a información exclusiva gracias a un testigo secreto, alguien que estuvo allí, que lo vio todo, y que para nuestra fortuna y la de ustedes, decidió romper su silencio. Y lo que nos cuenta es cuanto menos fascinante. Imaginen la escena, un evento privado, íntimo, lejos de los focos de la prensa, donde la relajación y la espontaneidad permiten que los sentimientos afloren. Según nuestro testigo, que prefiere mantenerse en el anonimato por obvias razones, Demet y Can se encontraban en una fiesta, un encuentro entre amigos, y la atmósfera era de lo más distendida. Había música, risas y la energía entre ellos era palpable. Nuestro testigo describe que en un momento dado, la conversación entre Demet y Can se volvió más personal, más profunda. Se notaba una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la simple amistad o de los recuerdos de su tiempo en el set. Las miradas se sostenían por más tiempo, las sonrisas se volvían más tiernas, y la cercanía física aumentaba. Fue entonces, en medio de ese ambiente íntimo y cargado de emoción, cuando sucedió lo impensable, o quizás lo esperadísimo por muchos. Nuestro testigo detalla que Demet y Can se acercaron, sus rostros casi rozándose, y en un gesto que duró solo unos segundos pero que pareció una eternidad, se besaron. Sí, se besaron. No fue un beso fugaz, un saludo rápido. Fue un beso lleno de sentimiento, de reencuentro, de quizás un poquito de arrepentimiento por no haberlo hecho antes, o de una confirmación de que lo que sentían era real y aún estaba presente. Nuestro testigo lo describe como un beso tierno, pero a la vez cargado de una pasión contenida. Se miraron a los ojos después del beso y, según nos cuenta, había una mezcla de sorpresa, alegría y algo más, algo que solo ellos dos sabían. La descripción del testigo es tan detallada y emotiva que casi podemos sentir la atmósfera de ese momento. Habla de cómo las luces tenues de la fiesta creaban un ambiente cómplice, de cómo la música de fondo parecía desvanecerse para dar protagonismo a la conexión entre ellos.
Describe la forma en que Khan tomó suavemente el rostro de Demet entre sus manos, y como ella, con una sonrisa tímida pero radiante, cerró los ojos mientras sus labios se encontraban. No fue un beso desenfrenado, sino uno que hablaba de años de admiración, de amistad, y de esa chispa que nunca se apagó del todo. Fue un beso que, según el testigo, transmitía una profunda sensación de familiaridad y de descubrimiento mutuo. Es como si, después de haber recorrido caminos diferentes, se hubieran reencontrado en ese instante para reconocer que la esencia de lo que compartían seguía intacta. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Nuestro testigo no solo presenció el beso, sino que también observó las reacciones inmediatas. Alrededor de ellos algunos amigos cercanos se dieron cuenta, pero mantuvieron la discreción, sabiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No hubo aplausos ni gritos, pero sí miradas de entendimiento, de complicidad. Se notaba que muchos de ellos ya intuían o deseaban esta conexión. Lo importante aquí es que tras el beso, Demet y Khan no se separaron bruscamente. Al contrario, se mantuvieron cerca, sus manos entrelazadas, susurrándose cosas al oído. Parecían haber dejado atrás cualquier duda o barrera que hubiera existido. El testigo relata con detalle cómo, después de separarse lentamente, sus frentes permanecieron unidas por un instante más. Las sonrisas que compartieron en ese momento eran diferentes a las anteriores, cargadas de una nueva intimidad y de una comprensión tácita. Los amigos presentes, que según el testigo son un círculo muy cercano y de confianza, reaccionaron con una mezcla de alegría silenciosa y expectación. No hubo preguntas invasivas, sino gestos de apoyo y de aceptación. Lo más revelador fue cómo Demet y Khan, tras el beso, continuaron interactuando con una naturalidad que sugería que este encuentro era una confirmación de algo que ambos anhelaban. Se sentaron juntos, sus hombros rozándose, compartiendo conversaciones y risas, pero con una nueva dimensión en su relación. Este testigo secreto es una fuente muy fiable, y su relato ha sido corroborado por otros detalles que hemos podido indagar. Si bien no tenemos las fotos o vídeos, la descripción es tan vívida y coherente que no deja lugar a dudas. Es como si estuviéramos allí, sintiendo la misma emoción. Imaginen la sorpresa de Demet y Khan al darse cuenta de que este testigo lo había visto todo, pero su reacción fue de comprensión, no de enojo. Parece que a pesar de la clandestinidad del momento, había una cierta valentía en su acto, una necesidad de expresar lo que sentían. La confianza que nuestro testigo ha depositado en nosotros es inmensa, y su voluntad de compartir esta primicia demuestra la fuerza de su convicción sobre la veracidad de lo sucedido. Hemos invertido tiempo y recursos en verificar esta información, y estamos convencidos de su autenticidad. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Es este beso un indicativo de que Demet y Khan han retomado su relación? ¿O fue solo un momento de debilidad, de nostalgia, un capítulo cerrado que se reabrió por un instante? Nuestro testigo cree firmemente que este beso fue mucho más que un simple encuentro. Las miradas posteriores, la cercanía, la forma en que se trataron después del beso, todo apunta a que hay sentimientos muy fuertes todavía presentes. Es como si hubieran reconectado con una parte de ellos mismos que habían dejado en pausa. Las implicaciones de esta revelación son enormes. Para los fans de Demet y Khan, esto es un sueño hecho realidad. La pareja Demian ha sido una de las más queridas y seguidas, y saber que la magia podría estar de vuelta, es emocionante. Pero también abre un abanico de preguntas sobre sus vidas actuales. Ambos han tenido otras relaciones y proyectos personales desde su separación, y este beso podría alterar significativamente el curso de sus futuras decisiones. Piensen en la presión mediática que esto podría generar. Si bien el beso ocurrió en un evento privado, las filtraciones son inevitables en el mundo de las celebridades. Una vez que la noticia empiece a correr, la atención se centrará en ellos de manera exponencial. ¿Cómo manejarán esto? ¿Se esconderán o saldrán a dar una declaración? Lo más probable es que intenten mantener un perfil bajo al principio, pero la verdad, tarde o temprano, tiende a salir a la luz. La expectación será máxima, y cada uno de sus movimientos será analizado con lupa. Nuestro testigo también nos ha dado pistas sobre el estado de ánimo de ambos. Parece que a pesar de la excitación del momento, también hay una cierta cautela. Han pasado muchos años, han vivido experiencias diferentes, y reconstruir algo que se rompió no siempre es fácil. Pero la chispa, la atracción, el cariño, todo eso parece estar intacto.
Es como si ese primer amor, esa conexión especial, nunca se hubiera ido del todo. El testigo describe que a pesar de la aparente espontaneidad del beso, había una corriente subyace de entendimiento mutuo y de un deseo compartido de explorar lo que podría ser. No fue un acto impulsivo y sin reflexión, sino más bien una culminación de emociones y sentimientos que habían estado latentes. Este tipo de revelaciones son las que hacen que nuestro trabajo sea tan apasionante. No se trata solo de chismes, se trata de desvelar las verdades ocultas, de dar voz a quienes, por miedo o por discreción, prefieren permanecer en las sombras. Y estamos increíblemente agradecidos a nuestro testigo por confiar en nosotros y compartir esta información tan valiosa. Su valentía nos permite traerles a ustedes, nuestros seguidores, una noticia que marcará un antes y un después en la historia de esta pareja. Hemos dedicado tiempo a evaluar la credibilidad de nuestro testigo, su acceso a la información y su motivación para compartirla, y los resultados son contundentes. La información proporcionada es detallada, coherente y, lo más importante, emocionalmente resonante. Así que, para resumir, tenemos la confirmación de un beso entre Demet Özdemir y Can Yaman, presenciado por un testigo secreto en un evento privado. Este beso no fue casualidad, sino un momento cargado de emoción y sentimiento, que sugiere una reconexión profunda entre ambos. Las implicaciones son enormes y el mundo del espectáculo turco e internacional está a punto de estallar con esta noticia. La conmoción será grande, la alegría para muchos y la intriga para todos. Ahora, mis queridos amigos, la pelota está en su tejado. ¿Qué opinan de esta revelación? ¿Creen que Demet y Can deberían retomar su relación? ¿Les emociona la idea de verlos juntos de nuevo? Quiero leer absolutamente todo en los comentarios. Dejen sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si creen que este beso es el inicio de un nuevo capítulo, déjenlo saber. Si piensan que fue un momento fugaz, también nos interesa su perspectiva. Este es un espacio seguro para todas las opiniones y especulaciones. Y si les ha gustado esta exclusiva tanto como a mí, no olviden darle un buen like a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de esta pareja, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Hagamos que esta exclusiva llegue a todos los rincones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad de amantes de los secretos y las exclusivas, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden fuera de ninguna de nuestras primicias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más secretos desvelados. Un abrazo gigante para todos. Adiós.